Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 24. Para entender la frase podíamos leer el versículo 18. Ese mismo día, el profeta Gad volvió a donde estaba David, le dijo: sube, construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor le había ordenado por medio de su profeta, el profeta Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarle la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo mejor que le parezca. Aquí hay bueyes también para el holocausto y hay también trillos y yunta que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por un precio justo. Y así fue como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio en comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Amén a la palabra de Dios. Cuando iniciamos la lectura del versículo 1 de este capítulo 24 de segunda de Samuel, encontramos el motivo por la cual sucede lo último. O sea, resumidamente quiero decirle así: David, siendo rey y estando en lo mejor de su reinado o de su apogeo, comete la locura de mandar a censar a Israel. Usted dirá, ¿qué tiene de malo o qué tiene de pecado eso? Mandar a saber cuánta gente compone en el país de Israel en este momento. Y así fue que David manda a su gente, a los designados, a contar y a censar. Pero el propósito de David en el corazón era saber cuántos podían sacar espadas para ir a la guerra. Cuántos jóvenes había fuertes, cuántos solteros existían, cuántos muchachos preparados para cualquier eventualidad para el futuro en caso de que existiera algún tipo de conflictos, guerra o desacuerdo con los países vecinos. Y esto parece que al Señor le desagradó. ¿Le desagradó por qué motivo? Decimos o analizamos a la luz de la Biblia, el Espíritu Santo como intérprete de la palabra, nos hace entender que David comete esta locura porque deja de confiar en el Señor. Usted dirá, ¿cómo deja de confiar en el Señor? Claro,
está, como dije, en su apogeo de su reinado. Hay paz, están prosperados, están bien en varias áreas, casi un 80-90%, y David comete la locura de hacer este pecado de censar, porque en su corazón él dijo: si tenemos algún problema, necesito saber cuántos pueden salir a la guerra, olvidándose que el que pelea o el que peleaba las batallas por Israel no eran los soldados precisamente, sino Dios mismo. En otras palabras, David también se había olvidado que cuando él era muy muchacho, Dios lo sacó del anonimato y de atrás de las ovejas para hacerlo un príncipe de su pueblo Israel, y luego de una temporada de preparación pasó a ocupar el cargo de rey sobre todas las tribus de Israel. Estamos hablando de la monarquía de Israel en un promedio de 120 años, donde Saúl reina 40 años, luego David, su yerno, entre comillas, y luego su hijo Salomón, en ese promedio de esa etapa de 120 años. David se olvida que cuando Saúl salió a enfrentar a los filisteos y no se animaban a pelear contra Goliat, el guerrero de Gat, él no va a la guerra porque se le ocurre, ni tampoco tiene planeado de derrotar o quedar en la historia derrotando al gigante, sino que él va simplemente a llevar panes y queso y tomar prenda de sus hermanos, enviado por su padre. Este detalle menor no deja de ser interesante, porque los 3 hermanos mayores habían seguido a Saúl, el rey del momento, y David queda con las ovejas de su padre. Pero al cabo de 40 días, mientras Goliat insultaba y desafiaba y decía quién iba a pelear contra él, que le den un hombre de Israel, por lógica consecuencia tenía que salir el rey a enfrentar a Goliat. Pero Saúl está mal con el Señor, no se atreve, no tiene ánimo, tiene miedo, tiene fobia, está en un estado miserable espiritualmente. Y allí empieza a ofrecer su hija al que se animaba de los soldados, capitanes o generales. Nadie de estos mencionados levanta la mano ni le mueve la oferta que hace el rey. Luego empieza a decir que el hombre que venciere a este gigante, él y su familia no pagarán más impuestos de por vida. Y así la oferta iba subiendo, pero nadie se animaba. El viejo Isaí, padre de David y de los 3 hermanos de él que habían seguido a Saúl, un día siente en su corazón, extraña a sus hijos, siente nostalgia por ellos y piensa así: necesitamos saber algo de la familia. Y tenemos que enviar un mandalete, a alguien que vaya allá, al valle de Ela, donde están por enfrentarse Israel y los filisteos. Nada más y nada menos que piensa en David, porque Dios había puesto en el corazón del viejo patriarca Isaí enviar a David a ver por sus hermanos. La historia es conocidísima y traducida en muchos idiomas a través de los tiempos y en el mundo. El muchacho que venció al gigante cuando no había ninguna posibilidad. Si no era por la grande misericordia del Señor que le acompañaba a David, que llega allá y dice: pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa? Que nadie se anima a enfrentar. ¿Qué le darán al hombre que enfrente a este gigante que insulta a nuestro Dios y que tiene todo, está rebajando a su pueblo Israel? Y dice: mirá, le van a dar la hija como esposa y no va a pagar más impuestos y va a ser alguien cercano al rey. Y ya enseguida corre la noticia, llega a oído de Saúl y dice: ahí hay un hombre que se ofrece a pelear contra el gigante. Saúl se imagina que alguno que se animó de los soldados, mas de esto no era así. Llega el muchachito pastor y se presenta delante de Saúl y dice: tu siervo irá, tenga tranquilidad,
no se desespere. Tu siervo irá y peleará contra este gigante, y el Señor nuestro Dios me ayudará y sacará el oprobio y la vergüenza que está causando este gigante, insultando al Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el que existe por sí mismo. Y bueno, tratan de ayudarle, le pusieron toda la ropa del rey y él probó a andar y no podía. Sería la risa del momento porque él era un muchachito y el rey era un hombre de edad y aparte ser un hombre bien alto, bien parecido, como decimos. Pero él dice, no es necesario esto, yo iré con mis armas o con mis instrumentos que estoy acostumbrado a usar. Sale al campo de batalla, el gigante se ríe de él, pero en 2 o 3 palabras él menciona que el gigante viene a él con toda la fuerza y con todo el armamento, desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies, como decimos vulgarmente, armado hasta los dientes. Mas él se identifica no como un perro, sino como el enviado del Señor. Dice, el Señor te entregará en mis manos. Tú vienes a mí con lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, a quien tú has provocado. Ese Dios que tú has insultado te entregará hoy mis manos y yo te mataré. Y daré tu cuerpo y el cuerpo de los filisteos a las bestias del campo y a las aves del cielo. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y luego que usa los instrumentos que tiene, una simple piedra, en su onda o en su instrumento de arrojar la piedra, vuela en la dirección correcta, guiada por Dios, y pega en la frente del gigante, y aquel hombre, mareado primero, se balancea hasta caer y hacer, me imagino, mucho ruido. Al caer no pierde tiempo el pastor David, saca la espada del mismo gigante y termina la faena cortándole la cabeza y levantando como trofeo y agradeciendo seguramente al Señor porque el Señor le había dado la grande victoria. Este es uno de los primeros casos donde comienza a aparecer David. Esta lectura que he comenzado leyendo, que es el lema de nuestro congreso, ofrenda de paz en tiempo de crisis, tiene que ver con que ya David está viejo y se olvidó de aquello. Se olvidó de tantas batallas que había salido y el Señor lo trajo con victoria. Y ahora no tiene otra idea que censar y pensar que Israel puede salir a la batalla y que hay muchachos preparados, pero la batalla no es de Israel, la batalla es del Señor. En otras palabras, digo también lo que dijo otro profeta, no es con fuerza, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Allí está el secreto de la victoria. Y espíritu no es con minúscula, es con mayúscula, en referencia al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vaya si esto trasciende a través de los tiempos. Y acá hay algo importante que nos revela este capítulo 24 de Segunda de Samuel. Él piensa que puede salir a la guerra porque tiene experiencia. Él piensa que ya no es necesario contar con el Señor. David piensa que ya están consolidados, estables, y que hay muchachos vigorosos y fuertes entrenándose para la guerra, olvidándose que en la guerra va el Señor y el Señor pelea por su pueblo. Como consecuencia de esto le pesa en su corazón haber hecho esto, porque al volver los que censaban dijeron, mire, tanto de tantas tribus, tanto de tantas tribus, tanto. Cuando terminaron de contar la totalidad de todos, dice que esto que hizo David le pesó en su corazón, su conciencia le dijo, parece que viene un recuerdo de Dios, el Espíritu Santo, y le dice, ¿por qué hiciste esto?
¿Acaso piensas que tú puedes seguir teniendo, como decimos, por el volante, la situación, tú puedes tener todo en control? Te estás equivocando. Yo soy el que salgo con ustedes a darle victoria. Y allí David se da cuenta que cometió un error. Dios envía a su profeta y le dice así. Y acá está lo más dramático de la situación, porque él tiene que escoger ahora el castigo que le corresponde. Y el castigo que trae el profeta a través de Dios es este. Te voy a dar a escoger en estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quiere que te imponga, dice el Señor a través de su profeta, el profeta Gad. ¿Qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ello? ¿O que el país sufra 3 días de pestes? Piénsalo bien y dime cómo debo responder al que me envió a hablarte. Ay, que la cosa no estaba fácil. 3 años de hambre en el país. No, David dijo, no, 3 años de hambre no. También podía ser la otra, que durante 3 años tenga que huir de los enemigos. O sea, salir a la batalla, perder y estar escondiéndose durante 3 meses. Y la primera era 3 años de hambre. Y si no, la última era 3 días de peste. ¿Y sabe qué dice David? Dice así: prefiero caer en las manos de Dios, quien puede y siempre tiene misericordia, que caer en la mano de los hombres. Sabia decisión, porque no eligió los 3 años de hambre, ni los 3 meses de huir de delante de sus enemigos en enfrentamiento, sino eligió los 3 días de peste. Y como esto había elegido, el Señor envió peste y mató a muchas personas. David no muere de la peste, pero casi muere de un infarto, porque llegó a tal punto que se postró delante del Señor y dijo: ten misericordia, estas ovejas nada hicieron contra ti, yo he cometido el error, yo me he equivocado, yo he fallado, yo lo incentivé a ellos, al orgullo, a la autosuficiencia, a creerse capaz. Pero desde la ciudad de Dan hasta Berseba murieron un promedio, dice aquí, voy a leer textualmente, David le pide misericordia al Señor. Dice que murieron de Dan hasta Berseba 70,000 personas. No estaba fácil. Y allí se humilla David, pide perdón, y el ángel que está con esta tarea de juicio extendió su mano para Jerusalén para destruirla, mas el Señor se arrepintió del castigo y le dijo al ángel: basta. Y el ángel que estaba hiriendo al pueblo le fue dicho: detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Yo soy el que he pecado, yo soy el que he hecho mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia. Terminó el juicio y David entiende que tiene que hacer un altar al Señor, porque entendió que el Señor también tuvo misericordia de su ciudad, Jerusalén. Que David prefirió que el Señor lo castigase a través de su ángel y no que cayese durante 3 meses en la mano de sus enemigos.
ni durante 3 años sufrir el hambre durante esa jornada. Cuando el ángel se detiene, David entiende que el lugar donde se detiene es preciso hacer un altar al Señor. Pregunta de quién es el lugar, ya mencionaron, es de fulano. Va y habla, o sea, se aproxima para hablar con este hombre. Y cuando llega, este hombre llamado Arauna, que es un jebuseo, le dice: Su Majestad, postrándose en tierra, aquí estoy para lo que precise. Él dice: quiero comprarte esta parte de esta tierra para edificar un altar al Señor. Él dice: no es necesario, se la regalo, para que usted haga sacrificio, haga un altar, haga lo que quiera, porque el Señor se merece lo mejor. Y allí hay una cosa interesante en esta palabra que dice David: no le daré nada al Señor que no me cueste a mí. Entonces dice: ponle un precio, vamos a ponerle un precio y voy a abonar esa plata, ese dinero, y aún los gastos de la ofrenda o del sacrificio también te pagaré, porque no le voy a ofrecer al Señor algo que no me ha costado a mí nada. O sea, David entiende y no se aprovecha de la situación de poder haber dicho: bueno, si este ofrece, me está regalando. No. Él dijo: no, yo te compro. Yo no le puedo ofrecer al Señor una ofrenda que no me ha costado nada. Es para analizarlo profundamente esta palabra. En otras palabras, mirémonos para nosotros y digamos: ¿qué ofrenda usted tiene para el Señor? ¿Le ha costado a usted algo? ¿Le sigue costando? Parece que usted tiene que hacer un esfuerzo desmedido. ¿O usted lo que le da, a usted le sobra? Como cuando Jesús observaba a los que traían la ofrenda al templo y echaban allí en el arca, y vino una viuda y echó aquellas monedas, quizás de muy poco valor en comparación con los otros que habían venido antes. Y Jesús, al observarla, ella dijo para sus discípulos: ella ha dado más que todo. Y los discípulos le miraron al Señor como diciendo: Señor, apenas 2 moneditas. Mirá aquel que echó tantos billetes, mirá aquel que echó tantas bolsas de moneda, y tú dices que ella dio más. Me parece que te pifiaste, le estás errando. Mas el Señor responde de esta manera: ella ha dado todo lo que tenía, mas los demás dieron de lo que les sobraba. Y haciendo una comparación con este pasaje, David le dice a este hombre, Arauna, el jebuseo: no le puedo ofrecer al Señor algo que no me haya costado nada. Esta ofrenda de paz, de comunión, de amistad que tengo que presentar ante el Señor, por la crisis que hemos pasado, por los 3 días de peste, por los más de 70.000 hombres que murieron, que tuve que echarme en el suelo y pedir misericordia al Señor y decir: basta, Señor, dile al ángel que se detenga. Ellos no han pecado, yo he pecado. Agárrate conmigo, Señor, en otras palabras. Ahora no puedo acercarme al Señor y ofrecerle algo que a mí no me costó nada. Y eso nos llama la atención, porque David no se aprovechó de la oportunidad. David le compró, como dice aquí,
textualmente, por 50 monedas de platas. Sacó 50 monedas de plata de él y le entregó a este hombre Arauna. Y compró la parcela y edificaron un altar y compró los bueyes, el cual iba a ser el sacrificio, el holocausto, y también compró hasta la leña, todo lo que era necesario. Él tenía que gastar de él mismo. Él no quería ofrecer al Señor nada que a él no le haya costado nada. Hay cuantos que muchas veces se presentan delante del Señor, pero porque otro, o como esto que termino de mencionar, en la apariencia de querer mostrar, elevaban su brazo y extendían hacia el arca de la ofrenda y hacían ruido cuando caía la bolsa llena de dinero o de monedas. Mas la viuda vino quizás con mucho esfuerzo. La pobre, la que no tenía ni apariencia de tener algo, ofrece de todo corazón para Dios. Y Dios, en la persona de Cristo, dice: ella ha dado más que todo. Siempre digo, y voy a seguir mencionando, no es la cantidad de lo que le demos al Señor. No pasa, al Señor no le impresionamos ni con millones de dólares, ni con monedas de oro, ni con cofres llenos de plata o de euro o de lo que usted quiera decir, interpretar como divisa. Al Señor no le impresionamos. ¿Por qué? ¿Por qué no le impresionamos? ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dueño significa que todo le pertenece a Él. O sea, que vaya yo y quiera impresionar y decir: mirá, Señor, fíjate cuánto te di. El Señor no le impresiona. El Señor mira el corazón y no lo externo como miramos nosotros los seres humanos. Siempre menciono el capítulo del rico y de Lázaro. Para nosotros, si hubiésemos escrito esa parte de la Biblia, hubiésemos mencionado el nombre del rico como persona importante, como persona de la alta sociedad, como dueño de quizás empresa o medios de vida para muchos, económicamente hablando. Hubiésemos dicho: el señor fulano de tal, o como decían en otros tiempos en lenguajes parecidos, el excelentísimo. Mas la Biblia no menciona el nombre, o sea, la persona de Dios no menciona el nombre del rico. Dice: había un hombre rico que comía y se vestía de púrpura y hacía fiestas con esplendidez, y había un mendigo llamado Lázaro. Entonces, si nosotros hubiésemos escrito esa parte de la Biblia, hubiésemos mencionado el nombre del rico y no del mendigo, del pordiosero, del linchera. Mas para Dios los valores están invertidos. Dios dice que hay un hombre que se llama Lázaro, y dice que hay un rico que se viste, que hace fiesta, que come, que banquetes y banquetes. Y que ambos mueren, pero cuando muere, ni se menciona tampoco el nombre. Dice que en el tormento alzó los ojos, y cuando Lázaro muere, dice que los ángeles de Dios vinieron a llevarlo a Lázaro. No estoy haciendo una apología de la pobreza, no me malinterprete. Quiero decir que los valores de Dios son otros. Nosotros a Dios no le impresionamos con nuestra actitud: acá te pongo, Señor, $1.000.000, anoten ahí, ¿quién da más? No. A Dios le conmueve un corazón contrito y humillado. A Dios le conmueve lo que se da poco, mucho, de corazón.
A Dios le conmueve actitudes como la viuda, como David, que dice: no te puedo recibir la tierra como donación, como regalo, no, porque yo tengo que ofrecerle a Dios esta ofrenda, y esta ofrenda me tiene que costar algo a mí. Así que ponele un precio, 50 monedas de plata, ahí está tu plata, eso es tuyo. Yo lo compré y ahora lo voy a dedicar para el Señor. Voy a comprar los bueyes, voy a comprar la leña, voy a pagar, si es necesario, a los sacerdotes encargados que van a edificar el altar y que van a hacer el sacrificio y que van a hacer la ceremonia de ofrecer ese sacrificio a Dios, una ofrenda de paz, una ofrenda de acuerdo. David se siente que Dios tuvo misericordia de él, aún con el castigo que le había infligido. Elegido por David, ciertamente. Pero dijo: si caigo en las manos de los hombres, ellos serán crueles conmigo. Prefiero caer en las manos de Dios. Elijo el último punto, elijo sufrir 3 días de peste, de virus, de bacterias y de muerte, por cierto, 70.000 desde Dan hasta Berseba. Mas cuando el Señor paró aquello, pidió clemencia a David, el ángel se detuvo en un lugar y David entiende que tiene que comprar ese lugar, edificar un altar y ofrecer a Dios un sacrificio de paz. Ahora vamos a estar en paz con Dios. Nunca más, Señor, me voy a levantar y voy a creer que con mi fuerza voy a ganar la batalla. Ni con Israel, ni que seamos miles y miles y miles. No, tú irás con nosotros a la batalla, tú pelearás por nosotros, tú nos vas a sacar en victoria cualquiera sea la numeración de los enemigos que tengamos que enfrentar. Y esto me recuerda, sin irme mucho del tema, a Gedeón. Gedeón, Dios lo llama en un lagar de vino y está ahí con el trigo, guardando, escondiendo, sacudiendo. Y de repente se aparece el ángel del Señor y dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y él dice: si el Señor estaría con nosotros, ¿por qué estamos así como estamos? ¿Dónde están los testimonios y las grandes obras del pasado? Y le dice el Señor: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián y de los enemigos. Dice: Señor, yo no puedo ir si yo soy el más pobre, el más miserable, mi familia la menos contada entre medio de la gente, de la sociedad. Y Dios dice: ve, porque yo estaré contigo. Y vas a derrotar a tus enemigos como si fuera un solo hombre. ¿Sabe cuánto la Biblia menciona allí en el capítulo 7 y capítulo 8 de Jueces? 135.000 madianitas con hijos del oriente y amalecitas. 135.000. Cuando Gedeón toca el cuerno para reunir a quienes le iban a acompañar, se sumaron 32.000. Esta comparación de 32.000 contra 135.000, estamos hablando de un promedio de 4 soldados enemigos contra un soldado israelita. Pero interviene Dios en medio de eso. Antes que se peleen, Dios interviene y dice: ¿sabe qué, Gedeón? Es mucho el pueblo, es mucha la gente. Israel va a salir a la batalla y va a volver diciendo con orgullo: nosotros, nuestras fuerzas nos salvaron. Así que dígale a los que tienen miedo que se vuelvan a la casa. 22.000 armaron la mochila y patita para casa. Quedaron 10.000. Y el Señor miró los 10.000 y Gedeón también. Y habrá dicho Gedeón: bueno, con estos 10.000 vamos a hacer suceso. Ahora la proporción era diferente. Antes era 4 contra 1, ahora eran 13 soldados enemigos contra 1.
de Israel. Lo que Gedeón no sabía, que Dios era el que iba a pelear por su pueblo. Y Dios dice todavía, 10.000 son muchos. ¿Cómo, Señor? ¿Van a ser muchos? Sí, son muchos. Llévelo a las aguas y le vamos a probar en las aguas. Los que tomen agua de una manera, como lame el perro, lo pondrás aparte, y otros que tomen de otra forma sin agacharse, eso pondrás aparte. 9.700 para un lado, 300 para el otro. Gedeón dijo, mirando, me imagino yo, estos 300 estaban estorbando a estos 9.700. Con esto sí el Señor me va a dar victoria. El Señor dice, no, los 9.700 tienen que volverse a la casa. Yo te voy a dar victoria con los 300. Ay, ay, ay. ¿Ahora sabe cuál era la proporción? Primero estamos hablando 4 contra 1, después estamos hablando 13 contra 1. Ahora estamos hablando 300 soldados contra un soldado, o contra un soldado israelita. Dios mío. Ese sí que no estaba fácil. 400. Pero no era la batalla de ellos, la batalla era del Señor. ¿Y qué cuenta? Cuenta que el Señor está con ellos. Gedeón, al ver los 300, dice, Señor, ¿con esto? Sí, con esto te voy a dar victoria. Ellos van a ser leales a ti. Te van a rendir obediencia y lealtad a ti, porque yo te he elegido a ti. Y si todavía te queda alguna duda que yo voy a darle victoria a Israel, vaya en el cambio de guardia de los enemigos, en el cambio de guardia al campamento de los enemigos, y escuche algo, y allí usted se va a convencer que yo soy el que estoy con ustedes. Agarró su criado Fura y fueron allá, entre medio del campamento de los madianitas. Justo hubo un cambio de guardia y uno cuenta para el otro de un sueño que tuvo. Dice, ¿sabe que yo he soñado un sueño? ¿Sí? Sí, soñé que venía rodando desde una altura un pan de cebada y golpeaba contra las carpas o las tiendas de los madianitas, y al golpear las tiendas o las carpas se desparramaban y se destruían y no podían permanecer en pie. Y Gedeón, escuchando ahí con su criado Fura en un lugar en la oscura, y el otro dice, interpretando el sueño, este no es otra cosa que Gedeón. Dios va a entregar a los madianitas en sus manos. Y cuando Gedeón escuchó esto, adoró al Señor y le dio gracia, porque le confirmó que Dios estaba con él. Por eso esta ofrenda de paz que tiene que hacer David, y que es el lema de nuestro congreso de esta edición 2021, tiene que ver con algo que nos cueste a nosotros, porque David en ese momento falla pensando que él puede ganar las futuras batallas, pero la batalla es del Señor. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Y vaya si Dios no está con su pueblo. Gedeón venció a los 135.000 y ni hizo falta sacar la espada, porque la tenían en la cintura, dividido en 3 escuadrones de 100. Y dice, hacé como yo hago. Y dice que hicieron como Gedeón le había mandado y levantaron la espada en la oscuridad. Y aquellas teas, que eran antorchas encendidas con cántaros adentro, se rompieron los cántaros y dijeron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y los enemigos se turbaron de una terrible confusión y se mataron entre ellos, porque Dios peleó la batalla por su pueblo Israel. Hoy no vale de nada nuestros métodos, nuestra manera. Todo lo que usted quiera hacer o deshacer no vale de nada si Dios no está con nosotros. Su presencia tiene que acompañarnos,
Su poder tiene que manifestarse, su gloria tiene que estar con nosotros y nosotros tenemos que pagar el precio de algo que nos cueste a nosotros, porque eso es lo que Dios espera, una ofrenda de paz en este tiempo de crisis. No sé cuál es tu crisis. Puede ser tu crisis económica, puede ser tu crisis familiar, puede ser tu crisis de salud. No sé la crisis que estás pasando, pero haga como hizo David, no se aproveche de las circunstancias. Hay gente que se pone delante del Señor solo a pedirle y nada a ofrecerle. Y encima, si alguien ofrece o algunos ofrecen algo que no le cuesta nada. Te voy a dar esto, Señor, porque yo ya no sé dónde meterlo. Le voy a dar al Señor esto, regala un auto viejo, un auto como usted quiera interpretar. Regala una cama que ya está así con 3 patas nomás. Regala un colchón que ya no sirve. No, para regalar o para dar para la obra de Dios, para el Señor, para la obra misionera, debemos dar lo mejor y lo que nos cueste a nosotros. Porque así hizo David. Y dice la Biblia, termina, así fue como David compró aquella parcela y los bueyes, y allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio de comunión, de paz. Terminó el conflicto, terminó la crisis y vino paz, comunión, sosiego. Oramos. Señor, te damos gracias. En esta oportunidad he predicado tu palabra una vez más. Gracias porque tú eres Dios y nos demuestra a cada momento que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Toda la gloria te pertenece, Señor. No permitas que nadie, ninguno de tus siervos o tus siervas quieran valerse de sí mismos. No, por lo contrario, seguimos dependiendo de ti. Tú eres lo más importante para nuestra vida. Tú eres la persona más especial para la iglesia. Tú la compraste con tu sangre. Bendice nuestro congreso en este día, Señor, mañana y este fin de semana. Bendícenos para la gloria de tu nombre. Te daremos lo que nos cueste a nosotros, porque queremos que cese la crisis, cese la enfermedad, cese la contienda, cese la división, cese el divorcio, cese la crisis entre la familia, entre los hijos y los padres. Cese, Señor, todos aquellos conflictos que nos mantienen en una aflicción, y haya paz. Por eso ofrecemos esta ofrenda de paz, y a través de este medio creemos y confiamos que tú la aceptarás, porque te daremos a ti de todo nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.